Entonces, nuevamente les repito, la finalidad de este ejercicio de metodología lo hemos enfocado hacia lo que es la elaboración de un artículo, porque a través de este tipo de escritos se aplicarían prácticamente todos los elementos que están implícitos en el proceso de investigación científica, ¿sí? Entendiendo que son una serie de estrategias o un plan que define como tal un proceso sistemático y ustedes deben cumplir con un paso a paso con la finalidad de tener un resultado como producto de dicho ejercicio. Entonces, en ese sentido, nosotros ya hemos trabajado sobre las 3 primeras fases de la elaboración del artículo, entendiendo que hicimos inicialmente lo que fue la elaboración del marco teórico y de hecho iniciamos por esa parte para que ustedes tuvieran una visión más clara sobre la temática que estaban trabajando al momento de ustedes explorar, revisar y obviamente leer varias fuentes de información que le aportaran a esa temática que ustedes definieron inicialmente. Entonces, en ese sentido, ya esas 3 fases las damos por terminada con con el ejercicio que me enviaron la semana pasada, en donde hicieron un fortalecimiento de esas observaciones de ese segundo corte, en lo que fue la introducción, el marco teórico y posteriormente pues lo que estaba pendiente de consolidar de acuerdo a esas observaciones de la clase pasada en el punto de metodología. ¿Sí? El día de hoy vamos a continuar con la la cuarta fase o el cuarto punto del artículo, que es el punto de resultados. Eh, para hoy teníamos que, básicamente, íbamos a hacer un diálogo, una especie de socialización previa sobre cómo van con relación a esa aplicación del punto de metodología. Nosotros sabemos que dentro del contexto de la metodología, básicamente lo que se busca es definir ustedes cómo han abordado, ¿sí? Cómo iban a elaborar el artículo, el documento. En esa sesión, pues básicamente ustedes estructuraban aquellas herramientas estadísticas utilizadas, cuál iba a ser ese método, ese tipo de estudio, el enfoque, esa población y muestra que definieron para poder, obviamente, aplicar encuesta o hacer como tal una entrevista, si fue el caso, o una selección de documentos si se refirieron a lo que fue un artículo de revisión documental. ¿Sí? Entonces, con eso se consolidó, con esas estrategias, o más bien con esos puntos se consolidó lo que fue el punto de metodología, atendiendo pues a cada uno de esos apartados que vimos en la sesión pasada y una serie de ejemplos que pues les permitieron a ustedes tener más claridad sobre ese ítem, que es uno de los más importantes en la elaboración del artículo. Entonces, para el día de hoy, o sea, ustedes, la cuestión es, plantean el punto de metodología, es el diseño, el plan de cómo ustedes van a abordar esa investigación y como tal deben elaborarla, ¿sí? Si ustedes ahí plantearon que iban a diseñar una encuesta, que iban a aplicar una encuesta para medir, yo qué sé, los factores que afectan como tal el ingreso a los estudiantes o la permanencia de los estudiantes, pues deben elaborar esa encuesta. Y en ese sentido, pues debieron haber determinado criterios de quién es esa población. Sí, los estudiantes están vinculados pues a qué programa, en qué rango de edad, hay que preguntar eso y definir dentro de ese cuestionario un perfil descriptivo de esa muestra, que son preguntas básicas o preguntas generales sobre esa población, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengan claro para aquellos grupos que tomaron como tema la aplicación de encuestas. Nosotros sabemos que ahora estamos en un escenario que posiblemente pues nos trae adversidades frente al planteamiento inicial del ejercicio porque no estamos en físico en la universidad. Sin embargo, ya hay grupos que han recurrido a lo que es el envío de link a través de grupos de WhatsApp o vía correo, que también es válido
como tal el ejercicio, ¿sí? En el caso de los compañeros que están haciendo la revisión de las temáticas, sabemos que hay unas fichas de revisión de la literatura en el cual ustedes sistematizan esa información para posteriormente hacer esos análisis. Entonces, creo que están viendo la pantalla. Cualquier duda o pregunta, por favor, activa el micrófono y pueden solicitar pues cualquier aclaración. Ahora estoy con la pantalla completa, entonces no alcanzo a ver el chat, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el ejercicio del diseño metodológico, me gustaría antes de continuar con el punto de resultados, a los que acabaron de ingresar, voy a explicar hoy el punto de resultados con la finalidad de que ustedes tengan claridad sobre a qué deben responder frente a ese planteamiento metodológico, ¿sí? Y a partir de allí, pues ya empiecen a generar un análisis, un procesamiento y análisis de esa información. Sin embargo, previo a ello, nosotros en la categoría o más bien dentro del rango del tipo de artículo que estamos trabajando y el tipo de investigación, el alcance de esos trabajos que ustedes están desarrollando están a nivel exploratorio y descriptivo, ¿sí? Y entonces, dentro de ese ejercicio de lo que son los tipos de investigaciones exploratorias, hay una serie de objetivos que ustedes determinan como tal para dar respuesta a esos resultados, ¿sí? Entonces, si el tipo de estudio es exploratorio, ustedes deben determinar como objetivo identificar, interpretar, definir o determinar, ¿sí? Entonces, digamos que están hablando sobre la profundización de un tema, entonces van a buscar varios artículos que les permita, por ejemplo, a ustedes identificar cuáles son las variables que se están analizando de acuerdo a esa serie de literaturas o cuáles son, o pueden identificar cuál es la tendencia de los temas que se están viendo actualmente, por ejemplo, en el campo del emprendimiento, ¿sí? Pueden interpretar también, si utilizan el objetivo interpretar, pueden interpretar también posiblemente diferentes enfoques teóricos que estén trabajando sobre el emprendimiento y sobre eso hacer un análisis, ¿sí? Pueden definir también, si van a utilizar el tercer objetivo, cuáles son esas líneas de investigación a las cuales se les está generando más publicación. ¿Sí? Están trabajando en emprendimiento, pero ¿hacia qué se están enfocando más? Posiblemente se están enfocando más hacia las fuentes de financiación, posiblemente los artículos que hay ahora se están dirigiendo más hacia publicaciones en el campo de las competencias de los emprendedores, o posiblemente están sacando más artículos o publicando más artículos relacionados con estudios de casos exitosos, ¿sí? De pronto se los están enfocando más hacia el sector de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Entonces, dependiendo de cuál sea ese objetivo, ustedes hacia ese enfoque van a determinar lo que sería esa descripción de resultados. Entonces, en el punto de metodología, ustedes recuerdan que para ello, ustedes definieron si iban a utilizar encuesta, ¿sí? ¿Cuál era esa técnica? Si era una encuesta. Y el instrumento, ¿cuál sería? ¿Sí? Y lo mismo pasaba con el tema de los documentos. Si era documental, pues la técnica sería análisis documental y luego, ¿cuál sería ese instrumento? Pues una ficha de recolección de esa información. Estoy haciendo un repaso aquí. Entonces, con relación al objetivo identificar, miren, ustedes qué deben hacer, recoger información. Con relación al objetivo interpretar, ustedes qué hacen, analizan esa información. Con relación a lo que es el objetivo definir, ustedes construyen una nueva información que les permita a ustedes luego generar un análisis entre la variabilidad que encuentren en ese estudio. Y luego en el objetivo determinar, ¿ustedes qué hacen? Analizan datos de manera descriptiva, ¿sí? Entonces, ese sería el alcance de los documentos que nosotros tenemos ahora. Entonces, recojo información para poder
analizarla. Primero la identifican, la clasifican, esto tiene un proceso sistemático, ¿sí? Y cada una de estos tipos de investigación, pues, llevan a una serie de actividades para ustedes poder cumplir con esa metodología y poder generar como tal un análisis estadístico en el caso de, por ejemplo, estudios que van en el campo descriptivo. Hay compañeros que están trabajando, ¿sí? Sobre estudios descriptivos porque están aplicando encuestas, esas encuestas le van a arrojar unos datos. Entonces ahí tienen que estimar, por ejemplo, cuál es el porcentaje de estudiantes que tienen buenos hábitos alimenticios en Unicatólica y pueden estimar de qué programas, en qué programas están los que tienen esos mejores hábitos frente a los que no, porque están trabajando el tema a nivel general con relación a todos los programas, no han delimitado en un programa específico. Entonces, luego pueden generar diferenciación. Pues luego pueden verificar si efectivamente, pero bueno, para ello tendrían que aplicar estos dos tipos de análisis. Un análisis descriptivo y luego de análisis estadístico para poder generar esa comparación. Pero en el caso del grupo de Andrés, por ejemplo, estaríamos aquí en el objetivo de estimar si van a generar datos como tal, estadísticos, y también tienen que hacer un estudio descriptivo a nivel de información. ¿Sí? Entonces me enfoco básicamente entre estos dos tipos de investigación, que es el exploratorio y el descriptivo, porque en esa serie de artículos tenemos los trabajos y los temas sobre los cuales ustedes han trabajado. ¿Preguntas hasta allí, chicos? ¿Alguna pregunta, duda? No, profe, no, todo muy claro. Bueno, gracias. Continúo entonces. Una vez explique el punto de resultados, pues me gustaría saber nuevamente el planteamiento que ustedes desarrollaron en el punto de métodos y materiales o metodología, como le llamamos, cómo lo desean abordar. Aclaro dudas si es factible que lo abordemos de esa manera o qué otras opciones tienen los grupos. ¿Sí? Voy a dar una orientación por grupo, así de manera general. Y pues los que ya han avanzado y han aplicado encuesta, me comentan también cuál ha sido la tendencia de esos primeros resultados. ¿Sí? Entonces, esto fue lo de la clase pasada, que hablamos todo el tema de lo que fue metodología y dejamos el taller para que corrigieran cada uno de esos puntos, atendiendo pues a lo que era el diseño metodológico. Entonces, ahora vamos a ver de manera muy precisa que les permita a ustedes, obviamente, aportar a lo que es la construcción de ese análisis inicial para poder obtener hallazgos significativos en ese ejercicio. Entonces, aquí tenemos los resultados, el punto de resultados que sería la siguiente fase con la cual ustedes van a continuar en la elaboración de lo que es el artículo. Pues básicamente esta sesión o este punto del artículo responde a la pregunta de ustedes qué han encontrado en ese estudio, ¿sí? Deben responder a eso. ¿Qué han encontrado en el estudio, en esa investigación? Como tips de este punto, es importante que se redacte en pasado. Sí, normalmente la mayoría de los artículos científicos redactan este punto en pasado, al igual que el punto de metodología. Y ya sabemos que se redacta también en tercera persona, ¿sí? Con voz pasiva, en tercera persona impersonal. No redactemos en primera persona mencionando vimos, hallamos, encontramos. ¿Sí? Se encontró, se halló, se analizó. Esa sería la forma de redactar este punto para que lo tengan en cuenta. Entonces, a manera de contextualización, la investigación pues debe tener el punto de resultados y ese punto de resultados pues debe ser claro y bien detallado.
dando respuesta pues a esa pregunta de qué se halló en el estudio, qué se encontró. Y frente a ello, pues ustedes inician esa redacción presentando la información pertinente relacionada con el objetivo del estudio. Al igual que en el punto de metodología, ustedes pueden empezar ese primer párrafo mencionando el objetivo de la investigación o el propósito de la investigación. O sea, frente a los resultados encontrados o frente a los resultados hallados, el propósito de este estudio fue analizar el comportamiento de la alimentación saludable en los estudiantes de Unicatólica. A partir de allí se realizó. Entonces, ¿cómo ustedes deben de continuar esta redacción? En el caso de los que han aplicado encuesta, es importante que de manera secuencial, de acuerdo a esos objetivos metodológicos, pues presenten esa información. Entonces, ustedes no pueden analizar los datos o presentar esa información de los datos sin hacer previamente una contextualización de esa muestra, una caracterización de ese perfil de esa muestra a la cual ustedes le aplicaron la encuesta, ¿sí? Primero hay que tener como un reconocimiento. Háblese de personas o de empresas, ¿sí? Entonces, antes de ustedes atender al análisis, o más bien a mostrar esos resultados de cuántos contestaron sí o no, por ejemplo, ustedes primero muestran la información de esas personas, de esa muestra a la cual ustedes le aplicaron la encuesta. Entonces, en ese sentido, ustedes mencionan el objetivo y posteriormente hablan sobre la muestra. Entonces, la población encuestada o la muestra encuestada fueron, yo qué sé, 100 estudiantes, dentro de los cuales el 50% o el 60% fueron hombres, el otro 40% correspondía a mujeres de edades entre los 20 y 50 años, del programa tal. ¿Sí? Mencionan los programas. Estos estaban ubicados laborando o están laborando en el sector industrial, con cargos administrativos cerca del 80% y otro 20% en cargos operarios, ¿sí? Ahí ustedes están haciendo una contextualización de esa muestra. Aún no están mostrando resultados relacionados con las preguntas o con el objetivo de la investigación. ¿Sí me hago entender? Chicos, ¿me siguen? Profe. Bueno, perfecto. ¿Tienen alguna duda hasta allí? No. No. Entonces, eso sería presentar los hallazgos, ¿sí? Lo que ustedes encuentran en el estudio de una manera secuencial y lógica, ¿sí? Es importante que ustedes muestren los resultados más importantes de su estudio, ¿sí? Relacionados obviamente pues con esa pregunta de investigación o con esa hipótesis en el caso de los que plantearon hipótesis. O sea, que dé respuesta al alcance del trabajo, atendiendo pues a lo que es el objetivo de la investigación. Entonces, con relación a ello, es importante que ustedes dentro de esa presentación de los resultados muestren o los presenten en tablas o en figuras o cuadros, ¿sí? Importante, si ustedes muestran un cuadro con resultados, no es pertinente que luego esa misma información del cuadro la muestren en figura. O sea, ¿para qué se va a repetir la información? ¿Sí? Si un dato aparece en texto, no debe aparecer nuevamente en una tabla o en una figura, porque sería repetitivo. Entonces, muchas veces vemos que ustedes colocan en la tabla la información que está relacionada con la encuesta, donde han tabulado tantos respondieron sí, tantos respondieron no, y luego debajo colocan nuevamente una gráfica, ya sea en círculo o en barras, con la misma información. Entonces, no dejamos solamente una información y se presenta de manera estandarizada. O presentan gráficas
o tablas o cuadros, ¿sí? En el caso de los que van a presentar, pues, encuestas. Normalmente los que van a responder a artículos de reflexión o de análisis documental, pues presentarían esa información en tablas, sistematizando de manera categórica esa información y que luego eso les arroje pues un análisis de esos resultados frente a la tendencia de esa temática y lo que hayan encontrado al profundizar esa literatura, esos documentos o artículos. ¿Sí? Entonces, es importante que hagan ustedes especial énfasis en la elaboración de tablas y figuras o cuadros para presentar esa información y colocar pues un título que explique qué contiene esa imagen o ese texto o o esa tabla. ¿Preguntas, chicos? Profe, de pronto tenemos como un ejemplo de cómo podemos hacer la tabla. ¿Qué quieres un ejemplo de cómo mostrar la tabla? Hola. Y profe, o sea, como que, como para tener como una referencia de cómo lo podemos hacer. Vale, ¿cuál es su tema? Eso es lo que vamos a hacer ahora en la segunda sesión después que... De acuerdo al tema, les doy ideas de cómo pueden presentar esa información. En el caso pues de las tablas, es que todo varía dependiendo del objetivo de la investigación, el tipo de estudio y pues la pregunta, problema que tenga. Entonces, si vamos, ¿me repites por favor el título de tu trabajo o cuál es el objetivo del trabajo? ¿Cuál es el objetivo de tu trabajo? Profe, es financiación y programas de emprendimiento para la creación de empresas sostenibles en la ciudad de Cali. Ese título yo ya lo habíamos corregido, ¿no? Todavía está sin corregir. No, profe, es que hay dos temas que son muy parecidos. El de nosotros, la financiación, no nos ha hecho pues hasta ahora ninguna observación sobre el título. La financiación. Tienen casi los mismos títulos, uno es de sostenibilidad y el otro es de financiamiento. Exacto, Sí, profe. Sí, los profe. mismos, es que, pero el por de ejemplo, nosotros no. al de ustedes, uno que yo les dije, pues colocan mejor fuentes de financiamientos para el emprendimiento, para generar emprendimiento. De hecho, cogí les mencioné que el hecho de emprender, el emprender que es iniciar una nueva idea, dar ruta, un nuevo rumbo hacia una idea, consolidar una idea de negocio. Entonces, si ustedes me colocan emprendimiento para nuevas empresas, están como, es redundante. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Esa apreciación ya se las había mencionado antes en una de las asesorías. O sea que no corrigieron el título, por eso les repito. Entonces, bueno, en el caso de ustedes, de hecho, creo que yo hablaba también con la compañera, no sé si era contigo por WhatsApp, sobre el tema, que Sí. debían de tener claridad sobre cuál era el objetivo del trabajo. O sea, ¿ustedes qué buscan? ¿A qué quieren llegar con ese trabajo? ¿Qué quieren hacer? ¿Sabe? Conocer las fuentes del financiamiento, o sea, aquí nos vamos a esto. Si ustedes no plantean, voy a regresar a esta diapositiva. Si ustedes no plantean el alcance del trabajo, cuál es ese objetivo, pues difícilmente van a tener claridad sobre cómo lo van a desarrollar, ¿sí? Para poder hacer una descripción de resultados y un análisis posterior e interpretación de la misma. Entonces, es un estudio exploratorio, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué buscan? ¿Identificar solamente las fuentes de financiación del emprendimiento? Sí, profe, identificarlas. Solamente identificarlas, entonces las identifican y las pueden describir, ¿sí? Sí, Entonces, yo y eso es identifico lo que estamos haciendo. las fuentes de financiamiento para ellos. Digamos que ustedes no conocen nada sobre ello, entonces debo de identificar, es decir, buscar esa información e identificar cuáles son. Bueno, cuáles son las fuentes de financiamiento en emprendimientos aquí en Colombia.
las que más se dan aquí en Cali. Entonces digo, bueno, está el Fondo Emprender, ¿sí? Una. Digamos que está la Cámara y Comercio, hay recursos de la gobernación y cada una de ellas tiene unos programas, ¿sí? Sí, señora. Tiene unos programas específicos. Y digamos que identifico más y llego también a esa búsqueda y veo que también en las universidades también hay fuentes de financiación. Entonces yo, si quiero profundizar más sobre ese tema, yo puedo llegar hasta el objetivo de interpretar. Bueno, es que aquí hay un abanico de fuentes de financiamiento, yo las puedo clasificar también y categorizar. Aquí hay unas fuentes de financiamiento y las pongo en tablas, ¿sí? Estas y estas. Digamos que encuentro 5 que son suministradas por la alcaldía o la gobernación a nivel gubernamental, ¿sí? Y que también están a nivel nacional. Entonces yo empiezo a hacer, además de identificarlo, empiezo a describir y luego yo puedo hasta interpretar y analizar esa información. Resulta que de todas estas fuentes de financiación, ¿sí? Las que más generan, las que más ofrecen recursos y a menor tasa son estas y estas, ¿sí? Sí. Entonces tú vas clasificando. Entonces, ¿cuál es la primera? Digamos que está el Fondo Emprender. Aquí, ¿de dónde viene? Del SENA. ¿Cuántas convocatorias realiza al año? Digamos que 5. Entre tanto y tanto están las tasas de interés en esto y esto? ¿Cuántos proyectos han aprobado en los últimos 5 años para ver la tasa de aprobación? ¿Sí? Entonces también colocan esa información. Y allí yo estoy haciendo un cuadro, ¿sí? Ya estás analizando, luego analizarías esa información. Sí, pero entonces ustedes deben de definir cuál es ese objetivo o ese alcance dentro de lo que es su investigación. Entonces, por ejemplo, si su objetivo es determinar cuáles son las fuentes de financiación más recurrentes en Cali, por ejemplo. Entonces, aquí tendrías que ver cuál es la que tiene mayor tasa de financiación y cuáles son esos emprendimientos que han apoyado, ¿sí? Por Sí, ejemplo. señora. Entonces ya el trabajo sería, o la demostración de esa información sería diferente. Ok, profe, o sea, nuestro objetivo es identificarlas. Entonces, sería como con el primer ejemplo y sería, podemos tomar como 5 de esas entidades como referencia e irlas acomodando en la tabla, así como el ejemplo que me acabaste de mencionar. Sí, entonces deben de buscar información de cuáles son todas esas fuentes de financiamiento en emprendimiento aquí, ¿sí? Y cuáles son privadas y cuáles son públicas, las pueden clasificar, las identifican, las clasifican y luego al final pues deben interpretar esa información, analizan cuáles son dentro de ese abanico las mejores, las que generan mejores propuestas, ¿sí? Y si encuentran información, pues, hombre, de hecho puede haber, no es que está financiado en los últimos 5 años tantos emprendimientos, esta tanto, y en qué sectores, en estos. Entonces, todo eso es identificar. Y llegas al otro punto que también puede ser describir o interpretar. Dale, profe. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, una pregunta. Cuéntame. Pues yo tengo una duda como en cuanto, digamos, en la organización del trabajo. Sí. Nosotros utilizamos la metodología deductiva, o sea, por medio de revisión documental, ¿no? Sí. Es sobre la caracterización de los sitios potenciales turísticos del valle. Luego de definir la metodología y todo eso, cuando voy a los resultados, yo puse como una contextualización de todo el sector de turismo en cuanto, digamos, a la aportación que da el turismo en el PIB, en la competitividad, la tasa de empleo, todo eso. ¿Sí me hago entender? Y una contextualización general. Sí. Y luego pusimos una ficha de análisis de ya los sitios potenciales que elegimos. Sí. De ahí vamos a hacer pues a definir las variables que, por ejemplo, lo que tú nos habías dicho de por qué son potenciales los sitios. O sea, Exacto. ¿en esa organización está bien? ¿O eso de la contextualización iría dentro de la metodología o si queda ahí en los resultados? Bueno, tú tienes dos opciones. Hubiera sido idóneo que esa primera contextualización podría ir dentro de la primera parte del marco teórico, ¿sí? Donde tú haces una contextualización general de lo que es el departamento del Valle del Cauca, ¿sí?
Y luego tú habías mencionado cuáles son los estudios que que han analizado los lugares potenciales dentro de lo que es, bueno, Colombia y luego el Valle, y qué se han hecho, qué se han dicho sobre qué han investigado, ¿sí? O lo puedes dejar allí, que igual tampoco estaría mal, con una contextualización general, si no abarca mucha información, porque es información de interés. ¿Sí me hago entender? Si tú hablas del PIB, el porcentaje del PIB, si hablas de la tasa de ocupación con relación al turismo, si hablas del empleo, es información general que luego va a aportar a lo que sería el análisis de cada uno de esos criterios y variables que tú vas a definir. Sí. Entonces, no pasa nada. En ese caso, lo puedes dejar en este punto de resultados porque luego va a estar de hecho aislado o relacionado en el momento en que tú definas, bueno, es que dentro de los lugares potenciales, ¿cuáles son los sitios potenciales que han clasificado? ¿Sí? Y, Que los han y ya determinado. después de que ¿Qué sitios eligieron? pusimos Buga, o sea, pues pusimos como quien dice los destinos y ya luego por qué son potenciales dentro de la ficha de análisis. Entonces Listo. pusimos Buga, El Cerrito, Buenaventura, Cali y otro más, pero no me acuerdo bien. Listo. Entonces, por ejemplo, allí, ustedes, por ejemplo, allí deben de definir cuáles serían esas variables para que haya como una información sistematizada, ¿sí? Bueno, estandarizada más bien. Entonces, si yo hablo de Buga, tratar de que la misma información que voy a buscar de Buga la encuentre para Cerrito, Buenaventura y el Valle Suave. Por ejemplo, si menciono la población, la extensión territorial, ¿sí? Como para dar una orientación. Pero aquí estamos hablando de las ciudades en general, pero dentro de ellas, ¿cuáles son esos destinos potenciales? O lugares más bien, porque se van a quedar con Sí, la... ahí al lado nosotros les mencionamos, o sea, pusimos como tal los municipios y al lado mencionamos cada destino. Y ya cae, exactamente. Y ya, Y ya después iría como las variables que tú dices y luego de las variables, o sea, de mencionar, pues elegir qué variables vamos a como analizar, luego de ahí que seguiría. ya una vez ustedes tengan todas acuérdense que estamos en el punto de resultados. Entonces, ustedes Sí. lo que hacen es buscar la información por destinos turísticos, ¿sí? Entonces, bueno, es que yo estoy hablando aquí de Buga, entonces en Buga, digamos, la población, la extensión territorial, y luego con relación a Buga, ¿por qué? Ya doy la respuesta, ¿no? Voy a responder a mi objetivo. ¿Por qué digo que Buga es un destino turístico potencial en el valle? ¿Por qué? Por el número de llegadas de turistas, ¿sí? Por la generación de empleo, ¿sí? Por la Sí. tasa de ocupación hotelera, por el aporte, o sea, por cuánto aporta lo que es esa actividad, esas actividades de turismo a lo que sería el crecimiento económico, o sea, cuánto aporta lo que es el turismo a la economía de la ciudad como tal, como actividad, como sector, ¿sí? Ujú. Y si quiero seguir buscando información por la cantidad de establecimientos de comercio, ¿sí? Sí. Luego, aparte de eso, o previo a eso, ustedes pueden mencionar, ¿no? Es que Buga, bueno, la población, la extensión y cuáles son los sitios donde más recurrentes, ¿sí? Donde más hay visita de turistas, tanto nacionales como extranjeros o locales. Entonces, digan la basílica, y ya luego mencionan si hay otros dos o tres, posiblemente hay algún río, posiblemente hay otro punto de Buga que también en el cual haya más afluencia también de gente. Pero lo más conocido, pues, es obviamente la basílica, ¿sí? Sí. Entonces, lo mismo pasa con Buenaventura. Bueno, en Buenaventura, ¿qué van a analizar? Las playas, pero destino playas, y ya sabemos que es que hay varias playas. Entonces, está Juan Chaco, Ladrillero, La Bocana, está Mahuipi ahora, y luego, pues, habrá más, ¿no? Piangüita y otras. Entonces, son muchas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la que tiene mayor alcance y realmente es potencial? Ya. Y luego aquí en Cali, si hablan de Cali, pues ya luego también tenemos aquí sitios, y luego si hablan del lago Calima. Entonces, pues no se sientan con mucha información porque o tomen tres o cuatro destinos
y se concentran en ellos, ¿sí? Pero los que más atraiga turistas y que eso sea validado por la información y publicaciones que hay de Situr, ¿sí? Del Centro de Información Turística de aquí del Valle, o por Cotel Valle, o por la Gobernación, o por la que es la Secretaría de Turismo, que tienen informes sobre el crecimiento del turismo en esos destinos. ¿Sí? Listo, listo, profe, gracias. Bueno. Las dos compañeras que me han preguntado sobre... ¿Quién me habló ahorita? Es que no estoy ahorita viendo los participantes. ¿Con quién? Natalie Rivas. Con Natalie Rivas y con Juliet Fontarro. Juliet. Bueno, ya los grupos. Los demás grupos, ¿cómo van? ¿Qué observaciones o dudas tienen? Aprovechen este espacio para que puedan aclarar todo aquello que no tengan, valga la redundancia, claro, para poder desarrollar ese punto de resultados. Entonces, el grupo de Andrés, ¿cómo va? El grupo de Dani, Arnulfo, Cristian Agudelo. ¿Los escucho? Bien, profe. Hola, profe. Hola. Profe, pues nosotros habíamos hecho como una investigación basada, pues yo creo que habíamos, o sea, en una conversación que tuvimos anteriormente, nos Sí, habías dicho que nos fuéramos por los emprendimientos que habían sido sostenibles, ¿no? sí. Entonces, que buscáramos como los resultados o sea, es que ahí teníamos como, no sabíamos si era como buscar el por qué fueron sostenibles o cómo hicieron ellos, o sea, sí me hago entender, o sea, tenemos como la duda de en qué enfatizarnos ahí, porque es que hemos buscado y hemos encontrado mucha, pues no mucha, pero sí información de que hay negocios que sí son sostenibles, pero a favor de unos factores que el emprendedor, eh, o sea, no se ha basado simplemente como en emprender y en hacer plata, sino que eso es como unos factores que ha tenido en cuenta el emprendedor. Ujú. Entonces no sabíamos cómo si enfatizarnos en esos factores o en qué razón. Claro, lo importante ahí es tener en cuenta los factores. Por eso es importante la previa revisión de la literatura, porque esa revisión de la literatura es la que les da a ustedes orientación para poder determinar con criterio, ¿sí?, cuáles serían como tal esos tipos de negocios sostenibles en el marco del emprendimiento. ¿Sí me puedo entender? Si ustedes no tienen unos criterios o unas variables que les permitan determinar cuáles serían o cuáles no, pues no estarían respondiendo a la pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces, efectivamente, ¿cuáles son esos emprendimientos dentro del marco de la revisión de la literatura? ¿A qué se le llama emprendimiento sostenible? ¿Por qué un emprendimiento es sostenible? Cristian. Uy, señora, me había caído el micrófono. ¿Sí? ¿Me repite? Porque dentro del marco de lo que fue la revisión de la literatura, porque, ¿por qué un emprendimiento es sostenible? Según ese barrido que ustedes hicieron. De hecho, Bueno, ustedes definieron el se- concepto de emprendimiento bueno, sostenible. según lo que hemos investigado, pues pues, se ha visto que es como un tema algo extenso y complejo. Hay varios factores, que es como en el ambiente en que me voy a mover, la edad de la persona que va a emprender, la razón por la que va a emprender, el motivo que lo lleva a emprender, porque pues hay unos que emprenden como, o es un copy-paste de lo que los otros emprendedores han hecho, o hay unos que sí lo hacen como de forma en querer aportar algo a la sociedad. Hay unos que simplemente dicen, un ejemplo, aquí hay una venta de arepas y aquí le está dando a él, entonces yo me monto una cuadra después de él y a mí también me va a dar. Mientras hay otros que no, que miran si en el ambiente realmente sí es de lo que él va a ofrecer, si hay una oferta y una demanda de eso.
también es como la edad, como la capacidad que tiene el emprendedor en ese momento como de saber qué es lo que quiere. Pues hay unos emprendedores jóvenes y hay otros más adultos que como ya tienen una capacitación o cuando fueron jóvenes hicieron emprendimiento y quebraron y después ya como que aprendieron de eso. Entonces ya cuando deciden emprender es como con unas razones ya viables de que saber qué es lo que van a hacer. Que Sí. cuando un emprendedor es joven simplemente está visionado como en hacer plata, más no como en algo más relevante. Sí, claro. Bueno, aunque hay los factores que mencionaste ahora son muy generales, ¿no? Ujú. Son generales. Entonces, ahí debes de acotarlo a cuáles serían esas características de los negocios sostenibles, ¿sí? Porque cuando hablamos de sostenibilidad, sabemos que estamos también hablando dentro del marco de lo que serían todas esas características de biodiversidad y de protección medioambiental, ¿sí? El tema del trabajo comunitario, la inclusión social, todos esos emprendimientos sociales que no solamente generan riqueza, sino que también generan un aporte o una contribución a lo que sería una comunidad o a la sociedad. ¿Sí? Sí, profe. Ujú. ¿Sí encontraron eso en la información que han Sí, leído? sí, en medio ambiente, que ahorita ya las empresas tienen que pensar es como en los factores medioambientales, en qué van a, como Entonces, es en ese simplemente, sentido, un ejemplo muy sencillo. Bueno, por ejemplo, digamos que, bueno, esa convocatoria que hace, no recuerdo, Caracol, ¿sí? ¿Sí recuerdan? Un programa que hace Caracol en los cuales muestran iniciativas de negocios y que tienen que ver con el tema de la sostenibilidad. Y bueno, digamos que haya un negocio que es, es autosuficiente en cuanto a energía. Digamos que instalaron paneles solares, ¿sí? sí, profe. Entonces, ahí estaríamos hablando de de un emprendimiento autosostenible y que su razón de ser, ¿sí? Dentro de sus principios, eso es prioridad. ¿Sí me hago entender? Tiene esa razón de ser dentro de su misión, dentro de sus propósitos O sea, organizados. ese factor de la energía es lo que lo está haciendo autosuficiente para poder ser sostenible a largo plazo, ¿algo así? Exactamente, sí, porque está protegiendo también el medio ambiente, está contribuyendo también, está contribuyendo al medio ambiente y está también optimizando recursos, ¿sí? Porque posiblemente si es autosuficiente, pues no tendrá que pagar servicios de energía. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los negocios que tienen una autosuficiencia para lo que es la recolección de agua, ¿sí? Digamos que tienen canales de aguas lluvia y eso lo utilizan como aguas residuales para, yo qué sé, si estamos hablando de una empresa de cultivos, entonces con la misma agua, pues lo que hacen es regar las plantas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces no están gastando agua potable, sino que ya dentro de esa fuente de recolección de agua le dan otro uso y están contribuyendo como tal a lo que sería ese medio ambiente a través de servicios amigables que permiten como tal generar también una reducción de costos a nivel interno de la empresa. Y que además, pues que obviamente sea sostenible también a largo plazo porque genere también recursos. O sea, eso a manera de utilidad, pero también hay otros negocios que posiblemente utilizan materias primas que son amigables con el medio ambiente. Entonces ahí también están hablando de negocios sostenibles. Sí, es que hay diferentes orientaciones. Sí, es que el tema es bastante, uno por más Es muy amplio. que Entonces, investiga, no termina como de darle como, o sea, siempre hay algo que agregarle. exacto. Entonces, por eso es importante que ustedes en el marco teórico hayan delimitado, ¿sí? Bueno, nosotros consideramos que los negocios o los emprendimientos sostenibles definen el concepto, ¿sí? Son estos y para nuestro trabajo vamos a definir o vamos a analizar 3, 4, 5 emprendimientos, ¿sí? Que cumplan con estas y estas y estas características, ¿sí?
Entonces, Sí. ya ustedes delimitarlo, pues ustedes simplemente se orientan a buscar cuáles han sido esos tipos de emprendimiento y encajarían dentro de ese estudio de caso. Pero si lo dejan muy amplio, pues como el ejemplo que te digo, no es que unos pueden apuntar a la sostenibilidad simplemente con instalar paneles solares y pues de esa manera pues reducen como tal el consumo de energía. O puede ser que hay una empresa que de recolección de basura y esté haciendo lo que es abono, ¿sí? Me hago entender y también contribuya con eso. Bueno, es que hay otras que están utilizando como materias primas productos biodegradables y también contribuyen. O sea, depende. Entonces ustedes Ujú. deben de delimitarlo hacia qué se van a enfocar porque si no se les vuelve el trabajo muy amplio y el tema es muy extenso. Sí, es que el tema es muy extenso, profe. Entonces, Entonces, nosotros por más que buscamos, investigamos como los resultados, o sea, nos daban como siempre, o sea, uno pone algo general de emprendimiento sostenible y eso nos abarca demasiado tema. Entonces, esa era como la duda que teníamos. Mi compañera no está hoy, Juliana, porque el papá tuvo un inconveniente de salud, por eso no está. Entonces, yo le estoy diciendo lo que me acuerdo, lo que hemos investigado, porque pues no hemos partido como el tema en los dos, porque es demasiado, somos dos y el tema del emprendimiento sostenible es bastante extenso, usted nos ha hecho bastantes correcciones, entonces por eso como que esa era como mi duda. Yo voy a tratar de, a ver si ella tiene alguna duda que me la diga y yo me comunico nuevamente con usted, profe, a ver si nos ayuda un poquito más con eso. listo, no habría ningún problema, pero sí delimítenlo. De hecho, el punto de metodología precisamente era para eso, para que ustedes delimitaran. Una vez yo hago ese barrido de la literatura, o sea, de una serie de documentos, y estos autores me dicen que un emprendimiento sostenible es aquel que permite esto, esto y esto, y hay una serie de variables o características que tienen, pues yo me acojo a esta, ¿sí? Entonces, en la metodología ustedes debieron haber definido. Bueno, es que para hacer el análisis de la revisión de estudios de casos se tomaron como criterios los expuestos por Gutiérrez 2018, el cual define que un emprendimiento es sostenible de acuerdo a estos y estos criterios. Entonces, ya ustedes buscan empresas que estén aplicando ese tipo de escenarios dentro del marco de lo que es un emprendimiento sostenible. ¿Sí? Ujú. Entonces ahí iría Listo, todo alineado. listo, profe. Bueno, de todas formas, de manera general, felicitar al grupo porque reforzaron muchos, o sea, a excepción de un solo grupito que ya le hice la retroalimentación, los demás mejoraron mucho lo que fue el marco teórico frente a esas primeras versiones que se plantearon, que me enviaron y que se desarrollaron, ¿sí? Entonces, pues igual ahí se ven los cambios y se ve la apropiación de lo que es esa competencia en el momento en que ustedes ya como tal pues entran a efectivamente plantear lo que se busca dentro del ejercicio de un marco teórico, cosa que al inicio pues sí era como que bien dispersa la idea que tenía. Entonces, pues eso sí que me satisface o me satisfació en el momento de hacer la lectura y la revisión de esa última revisión de lo que fue el marco teórico. Entonces, continúo escuchando a los otros grupos. ¿Qué dudas tienen, chicos? Yo, profe, yo tengo una duda. Bueno, Nasli, cuéntame. Pues mi trabajo que hago con Dani y con Arnulfo es sobre el análisis de liderazgo emocional en el personal administrativo Unicatólica C. Meléndez. Pero nosotros, pues, con el tema de lo de la encuesta, nosotros estuvimos mirando y indagando, pues no tenemos acceso como a los contactos de todo el personal administrativo que teníamos planeado encuestar, pues antes de que sucediera todo esto. Sí, claro. Entonces la muestra sería pues muy pequeña si es que nos colaboran pues con los correos que tenemos. Entonces pues esa es como mi inquietud porque no sabemos ahí cómo qué hacer. ¿Era el liderazgo qué? ¿Me recuerdas, porfa, el título? Análisis del liderazgo emocional en el personal administrativo de Unicatólica C. de Meléndez. Liderazgo emocional. Sí, es que ahí está complejo porque
Uno, pues no estamos en el sitio físico. Y dos, esa información prácticamente es privada. O sea, los correos electrónicos no creo que se los suministren. Sí, solamente los que están en el directorio y eso, que si no responden. Exactamente, y es complejo que ahora con esta, o sea, esto ahora es un acabose, todo el mundo está con más trabajo de lo normal, atendiendo pues a todas las funciones que tenemos, y pues la cuestión es esa, que efectivamente contesten la encuesta. Ahí una opción es irse hacia lo que es una revisión documental, solamente analizar el tema, entonces análisis del liderazgo emocional en las organizaciones. No lo delimitan como estudio de caso porque no tendríamos esa muestra para poder aplicar la encuesta. Es que si fuese a través de entrevistas, si tuvieran ustedes conexión con los administrativos y pudieran hacer unas 3, 4 encuestas, puede ser válido también, ¿sí? Pero el problema es, o la cuestión es entrar a Pues es que un tener compañerito de nosotros tiene como unos contactos, pero son como usted dice, 4 o 5. Como le digo, la muestra sería muy pequeñita. Pero entonces, en ese caso, no aplican encuestas, sino que se aplica una entrevista, ¿sí? Hacen un guión de entrevista y que obviamente esas preguntas estén direccionadas hacia lo que es el objetivo de esa investigación, de ese tema, que es analizar cuáles serían esas falencias en el liderazgo emocional, ¿sí? O qué criterios. Pero entonces, esa sería nuestra única técnica. Sí, porque es que si la encuesta no se podría aplicar, hacen un análisis más profundo de la revisión de la literatura de acuerdo a esos criterios que determinan el liderazgo emocional, ¿sí? ¿Cuáles son esas variables que analizan el liderazgo emocional? Y a raíz de eso, pues se buscan instrumentos, es decir, encuestas relacionadas, pero ya no se plantean como preguntas, sino como una entrevista, ya preguntas abiertas, y eso entraría ya dentro de la sistematización de los resultados, ¿sí? Entonces, digamos que Pepita Pérez, con relación a estas 5 preguntas, contestó esto, esto y esto, expresa y se redacta de manera descriptiva eso, ¿sí? A manera de comentario. Ah, bueno, profe. También puede ser una opción. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, mi niña. Bueno, escucho a los otros grupos. Ya llevo 4 grupos consultados. Profesora, Cuéntame. ¿Quién es? yo tengo una pregunta, 2 preguntas, de acuerdo, pues, lo que acabaron de preguntar, pues que como el trabajo de nosotros era, pues, investigación del clima laboral y su relación en la productividad personal en Católica, pues, la idea era una encuesta, pues, a los trabajadores. Y, pues, otra pregunta es la elaboración del cuadro, no me quedó muy clara lo del cuadro. Listo. Los cuadros son una forma de presentar la información en el punto de resultados, ¿sí? O sea, sistematizar esa información. No presentarla toda de manera redactada, por supuesto, sino que normalmente, si tú buscas un artículo científico, la información se presenta en tablas, cuadros, figuras, ¿sí? Para hacer una consolidación, una categorización de esa información y mostrarla de manera organizada. Entonces, con relación a las tablas, pues las tablas se presentan dependiendo del tipo de investigación que tú vayas a proponer. En tu caso, por ejemplo, ustedes tenían planeado presentar una encuesta o realizar una encuesta, y ya esa información, una vez ustedes tabulaban esa información y la procesaban, pues les iba a arrojar unos gráficos, ¿sí? Pero ustedes saben que antes de tener como resultado esos gráficos también hay unas tablas. Entonces, ¿cuál es la directriz? Que no se coloque la misma información. Si yo tengo una información de tabla y luego se lo voy a representar en gráficos, no es necesario colocar las 2 informaciones, solamente presento una, o presento las tablas o presento los gráficos, ¿sí? Ya con relación a la información que se presenta en un artículo de revisión documental, sería el ejercicio como el que le acabé de mencionar a la compañerita del
del tema de los destinos potenciales, ¿sí? O como le acabé de mencionar bueno, Cristian va a hacer estudio de caso porque él va a buscar empresas exitosas en el campo del emprendimiento sostenible, ¿sí? Entonces sería, para el caso de él, hablar de esas empresas y cómo han abordado el tema de la sostenibilidad. Bueno, en tu caso, tú estás trabajando sobre una encuesta que no podrías aplicar porque no tienes acceso. Cierra por favor el micrófono, porque no tienes, Cristian, porque no tienes acceso a lo que sería la muestra, en las cuales vas a aplicar la encuesta. Entonces, sería lo mismo que le estoy explicando a Nasli. Uno, o hacen entrevistas, una entrevista a 2 o 3 personas, y también puede ser un estudio de caso, o la otra opción es que profundicen la temática, ¿sí? Hagan un análisis documental sobre ese tema, y en ese sentido, pues ya tienen que revisar, tendrían ustedes que revisar varios artículos, ya llevan ustedes casi 18 artículos, tendrían que revisar por lo menos por integrante 10 artículos relacionados con el tema, y sobre ese contenido ustedes hacer un análisis en tablas, ¿sí? Entonces, dependiendo ya tienen que cambiar el objetivo, ya pueden ustedes decir identificar, describir o determinar. Determinar la tendencia del liderazgo, no me acuerdo tu tema, ¿me recuerdas, porfa? El clima laboral y su relación con la productividad del personal. Entonces, el clima laboral y la relación con la productividad. Entonces, aquí, ¿qué tendrían que hacer? Cambiar el título y, de hecho, tendrían que cambiar también la metodología. Entonces, ya sería importancia del clima laboral para la productividad en las organizaciones, ¿sí? Entonces, tú vas a mencionar solamente por qué es importante tener un buen clima laboral para que los empleados tengan buenos resultados, sean productivos en las organizaciones, ¿sí? Entonces, ¿a qué contribuye el clima laboral? ¿O cómo contribuye el clima laboral para que los empleados sean productivos, para tener buenos resultados? Entonces, toda esa información te la va a dar ¿qué? Todos esos documentos que ustedes busquen, ¿sí? Relacionados con ese tema. Entonces, en un artículo, en un cuadro, ustedes van a plasmar la información de varios artículos y van a ver cuál ha sido la tendencia relacionada con esa temática, ¿sí? Describen cuáles son esas variables y cómo esa influencia de lo que es el clima laboral genera efectivamente un gran desempeño en los empleados para que esas empresas pues también sean sostenibles, ¿sí? Y generen ingresos. Pero eso sería una opción de las dos. La otra me decís que es al menos conseguir a 2 o 3 empleados para hacerle una encuesta. Sí, la otra opción puede ser hacer encuesta, no entrevista. Una entrevista. Hola. Sí, profesora. Sí, tendrías que tener una guía de preguntas que buscan al objetivo de esa investigación. Bueno, es que yo quiero saber por qué usted considera o cuál es su percepción de que el clima laboral efectivamente incide en su productividad, ¿sí? Claro. ¿Considera usted que tiene una buena relación con sus compañeros inmediatos? ¿Sí? ¿Considera que el jefe le suministra la información pertinente para realizar su labor? ¿Sí? ¿Y por qué? O sea, preguntas abiertas, ¿sí o no? No quedaría como que ambigua y no podría usted tener mayor acceso a esa información. Entonces debe ser preguntas abiertas que efectivamente respondan a ese objetivo de investigación. Listo, gracias, profesora. ¿Sí quedó claro, Francisco? Sí. Listo. Bueno. ¿Qué otro grupo tiene duda con relación al planteamiento de lo que serían sus resultados? Para la próxima semana vamos a hacer un ejercicio. Cada uno, en 1 o 2 diapositivas me van a mostrar cómo van avanzado en esos resultados. Y de hecho me presentan
en esas dos diapositivas, cómo van a empezar a redactar. Entonces, es un avance, ¿no? Un preámbulo. Entonces, si yo estoy aplicando encuesta, voy a mostrar unos 2 gráficos y con relación a esos 2 gráficos voy a mostrar cuál sería esa primera redacción y posibles resultados y cómo los redacto. Y ya yo les doy orientación si van bien o van mal. Lo hacemos así, de manera más dinámica. ¿Y en qué porcentaje se ha cumplido ese punto de resultados? Entonces, la próxima semana tenemos socialización del punto de resultados. Me presentan 2 diapositivas, ya sea con cuadro o con gráfico, con tablas de esa información, cómo la están presentando, cómo la están tabulando, y luego en la otra diapositiva, esa primera redacción de esos primeros 2, 3 párrafos. Ya con esa presentación previa, ya tenemos una visión de cómo ustedes están abordando ese punto y si efectivamente van bien enrutados para poder culminar con éxito ese punto de hallazgos. ¿Listo? ¿Preguntas, chicos? Los otros grupos que no han consultado, ¿está todo claro? Dani Acosta. Dani, ¿no está conectado? Ya consultamos, profe, habló Nancy. Llamando a Lisa. Presente. Aedo. Presente. Cristian Agudelo. Profe. Presente, profe. Juan Ballestero. Presente, profe. Ballesteros. Ballesteros, sí. Francisco. Presente. Valentina. Valentina, ¿no está? Diego Carvajal. Presente, profe. Natalia Flores. Presente, profe. Juliet. Presente, profe. María Galeano. Presente. Andrea. Profe, ella es la que tiene el inconveniente de salud con el papá. Con el papá. El papá está en... Ajá. Sí. Esteban. Esteban Hernández, ¿no está? Natalie Hoyos. Profe, creo que tiene inconvenientes con el internet. Alexander. Presente, Natalie Hoyos. Alexander Hoyos, ¿no está? Presente, profe. Vale, gracias. Nasli Morales. Andrés. Profe. Andrés. Dubi. No tiene micrófono. Dubis Ortiz. Presente, profe. Arnulfo. Arnulfo. Presente. Adrián. Presente. Presente. Harlinson. Harlinson no está. Natalie Rivas. Presente, profe. Profe, presente, presente. No, ustedes están todo menos en clase. Harlinson. Harlinson No. salió corriendo. José Rivera. Profe, Es el profe. internet, profe. Bueno, y el grupo de José y el de Harlinson, ¿no tienen dudas? ¿Está todo claro? Más claros. ¿Están claros? Ah, bueno. Más que claros, profe. Muy bien. Geraldine. Geraldine. Presente. Cristian Romero. Presente, profe. Jair Zamboni. ¿No está? Presente, profe. Jan. Presente. Y Sebastián. Sebastián Vega. Sebastián Vega, sí. Presente. Listo, chicos. Profe, a mí no me llamó. Jan, sí. Sí.
Sí, lo llamé. Profe, mi compañera Valentina no pudo asistir porque tiene un problema con una dificultad con el internet. Profe, igual que Esteban Hernández, también tiene problemas con el internet. Vale, ya yo tomo nota. Esteban Hernández. Internet. ¿Y quién es la otra niña? ¿Sabes cuál es tu compañera? Cardona. Cardona Valentina. Me deben de escribir por el WhatsApp para yo tener ahí el reporte. Bueno, chicos, entonces, ¿qué tenemos? Profe, el grupo de nosotros que nos hizo comentarios. Pues yo estoy preguntando quién tiene dudas. No me dice. No, profe, pero es que Cristian se refiere al trabajo final que subimos, al que subimos que había plazo hasta el sábado. No hemos encontrado como retroalimentación o algún comentario al respecto de lo último que subimos. A ver, el punto de metodología ya lo había, perdón. El punto de metodología prácticamente yo ya lo había revisado. ¿Sí recuerdan? Con ese primer avance que me enviaron en el segundo corte. La clase pasada era para que lo reforzaran nuevamente con la clase, con toda la contextualización que hice. O sea, se supone que ya tiene que estar ok. Porque ya lo que fue el punto de introducción y marco teórico, ya lo he revisado 3 veces. Profe, es decir que, o sea, la retroalimentación la que mencionaste ahorita fue la que subiste como más o menos el miércoles, que no ampliaste el plazo hasta el sábado, ¿es esa? Es esa, claro. Ah, ok, profe, vale, listo. Pensábamos que había sido otra adicional de lo que subimos el sábado. No, porque yo ya, o sea, el plazo del sábado fue para que ustedes tuvieran tiempo como yo lo subí el miércoles, de que hicieran esos ajustes, que eran muy pocos, la verdad, porque hicieron buenas correcciones en lo que fue la introducción y el marco teórico. ¿Sí? Entonces, el plazo que les di hasta el sábado era para que corrigieran ya esa versión que yo envié el miércoles. Entonces, con eso ya queda cerrada esa parte, porque eran correcciones mínimas. El grupo que más tenía observaciones, yo ya hablé con ese grupo, con uno de los integrantes, que era el que tenía más falencias, ¿sí? Ok, profe, gracias. Los demás cumplieron con la introducción, el marco teórico. El punto de metodología, también ya lo había recibido, ya le había hecho observaciones en ese mismo ejercicio. Sin embargo, yo ya les había dado también indicaciones con la clase de qué puntos debían fortalecer más, ¿sí? Entonces ya necesito que pasemos al punto de resultados. Por eso estamos haciendo ahorita todo el tema de la socialización, de cómo van a abordar ustedes ese desarrollo o esa elaboración de ese estudio. Ahora ya nos centramos en este punto de resultados. Entonces, compromisos para la próxima semana, eso sería ya parte de lo que es este tercer corte. Presentar un primer avance de lo que sería el punto de resultados por grupos en 2 diapositivas. En uno muestran cómo van a mostrar o a demostrar esos hallazgos, ya sea a través de tablas, cuadros o gráficos. Lo hacen con un primer ejercicio, con una de las primeras preguntas si van a aplicar cuestionario o si es una entrevista, con unas primeras líneas, si es un trabajo, un documento de revisión, muestran también el cuadro, cómo van a categorizar esa información, y luego en la otra diapositiva redactan los 3 primeros párrafos relacionados con esos resultados. En uno deben describir el objetivo, en el segundo la caracterización de ese perfil, de esa muestra, y en el otro van a redactar ya los resultados, los hallazgos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o duda? Hola. Profe, eso se realiza en el cuadro que te habíamos enviado
miércoles o es otro archivo pues normal? No le escucho, María. ¿Ahí sí me escuchas? Sí, ahí te escucho mejor, sí. Que lo que debemos de presentar de los resultados y todo se debe de hacer en el cuadro que habíamos hecho para entregar el miércoles o es en otro archivo diferente. No, ese es otro archivo diferente. Ustedes van trabajando o sea, yo los voy pidiendo por partes como forma de evidencia, ¿no? De los ejercicios, pero recuerden que el artículo es un solo documento. Ya ustedes deben de consolidar todos los puntos en uno, ¿sí? Con la estructura del artículo. O sea, Bueno, pues, es un documento consolidado, donde va el encabezado, va el título, autores, resumen, abstract. Ese sería ya el último punto. Una vez ya tengamos todo desarrollado, haríamos el resumen y luego el abstract, que sería en inglés. Pero debe tener luego la introducción, el marco teórico, la metodología, los resultados, luego conclusiones y toda la bibliografía que ustedes están consultando. Esa es la estructura del trabajo final. Entonces, ya hemos pasado por esas fases, ahora nos queda resultados, luego tendremos conclusiones, bibliografía y pues el resumen, que sería una estructura sencilla de prácticamente todo lo que han hecho, ¿sí? Y con eso terminaríamos. Dale, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no. ¿Ya está todo claro, chicos? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, miren que, por ejemplo, en esta diapositiva, ustedes tienen acceso a esta diapositiva. Aquí da información, un ejemplo de cómo se presentan los resultados. Talleres o las evidencias, ¿no? De cómo se demuestran esos resultados. En el caso de los estudios de caso, en el caso de evidencias empíricas, en el caso de análisis de contenido. Entonces, esa es una forma de redactar. En el análisis de contenido, se permitió con la totalidad de los datos analizar, comprender y desvelar, relacionar, construir el sentido de las prácticas de la escritura académica de los estudiantes. Esto está relacionado, pues, obviamente, con lo que es, ahí se salió, el objetivo de esa investigación. Entonces, el análisis del contenido permitió analizar la totalidad de los documentos publicados sobre lo que son las fuentes de financiamiento del emprendimiento en Cali. Ahí ustedes mencionarían lo que sería el objetivo y ya empiezan a mostrar esa información, cómo se evidenció. ¿Sí? Ya muestran una tabla, muestran un flujograma, un mapa conceptual, una infografía, no sé, cómo pueden también innovar frente a ello. Una línea de tiempo, o sea, hay muchas formas de mostrar esa información de manera organizada. ¿Listo? Eso con relación al punto de resultados. Ya saben que estas diapositivas están allí en el Moodle, ¿sí? Para que le echen un ojo. Una revisioncita. Aquí también tenemos algunos tips. Vea, se presentan en cuadros, tablas, gráficos, comienzan con la descripción general de la muestra, se presentan solamente las cifras más significativas, más importantes. Debe determinar la correspondencia o la coherencia entre esas variables que se mencionan inicialmente con ese análisis en cada uno de esos tipos de investigación, de esos tipos de técnicas que hayan determinado, aunque este punto no aplica, este punto de aquí no aplica para nosotros, porque nosotros no hacemos análisis multivariados, ¿sí? Esto lo omiten. Pero sí los puntos anteriores sí caben dentro del ejercicio básico que estamos haciendo de análisis.
Entonces, pues nada, chicos, hasta aquí tendríamos la sesión de hoy. No se vayan a retirar, por favor, para hacer un pantallazo de los que están aquí asistiendo. Voy a dejar de compartir. Vuelvo y pregunto nuevamente si tienen alguna duda. Es tiempo de que consulten. Recuerden que para la próxima semana tendríamos entonces un taller de avances. Obviamente eso suma dentro de lo que sería este tercer corte como entregable. ¿Listo? Por grupos. Entonces, cada grupo iniciamos directamente presentando lo que serían los avances de los resultados o hallazgos. Somos 9 grupos, hay 9 artículos, entonces cada grupo tendrá aproximadamente 8 minuticos para que exponga eso. 8 o 10 minutos. Profe, una consulta. Como tú dices que hagamos 2 diapositivas para presentar el avance, pero igual como estamos trabajando, digamos, toda la información en documento de Word, ¿no se podría presentar ahí mismo en el documento de Word o necesariamente hay que hacer también las diapositivas? Pues es que no cuesta nada copiar y pegar en un documento de PowerPoint, ¿no? Lo digo por comodidad porque si van a estar en un Word tienen que estar bajando y subiendo la información, ¿sí? Por la búsqueda es más práctico tener las 2 diapositivas ahí disponibles. Una pregunta, ¿de ese cuadro hay una plantilla o algo así que usted nos pueda dejar en el Moodle o lo realizamos nosotros desde cero? No, eso es independiente ya de cada grupo y cada tema. O sea, ustedes deben de tener ya el criterio claro de cómo van a mostrar la información de acuerdo a ese objetivo de la investigación. Yo di varios ejemplos, pero ya es autonomía del grupo, o sea, de eso parte la competencia, ¿sí? La idea es que ustedes adquieran esa competencia de tener una serie de información y saber cómo exponerla y cómo mostrarla de manera ordenada y lógica, clara, concisa, precisa, directa, de manera resumida, de forma que permita identificar ese hallazgo principal del estudio, ¿sí? Y pues debe tener un orden metodológico que permita también esa descripción general de lo que es. Uno, en el caso de los que están aplicando encuesta, la muestra y ya a partir de allí esos resultados posteriores. Entonces deben de saber cómo van a exponer esa información de manera ordenada. Y eso ustedes lo evidencian ya, por eso precisamente es importante el tema de la revisión documental. O sea, ustedes han tenido 16, en el caso de las parejas, han tenido la oportunidad de ver 12 artículos. Y en el caso de los que están 3 grupos y hasta 4 han tenido la oportunidad de ver 18 artículos. Y de esos 18 artículos, hay unos que están trabajando investigaciones básicas y eso les sirve a ustedes de referencia, de guía, para decir, bueno, es que yo voy a adaptar mi artículo a este modelo o a este diseño, ¿sí? Por eso es el tema de los referentes teóricos, referentes literarios y uno lo que hace es adaptar esas metodologías, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Entonces, si tienen un artículo de referencia que esté trabajando sobre el mismo tema y ustedes ven que el artículo describe autores, años, variables, métodos, conclusiones y tal, eso es una tablita. Ustedes, bueno, yo puedo organizar mi información también así. Eso no es copy-paste. Ustedes citan y de hecho mencionan que de acuerdo a la metodología de tal autor, ustedes la adoptan dentro del ejercicio. ¿Listo, chicos? Entonces, me dan un segundo, por favor. Termino de tomar nota de los que están aquí activos. Bueno, chicos, no siendo nada más, dejamos hasta allí. Se termina la clase.
Gracias a todos los que han estado atentos y han generado pues discusión y dudas sobre su tema. La idea es que vayan avanzando en el ejercicio y para la próxima semana pues ya vemos qué avances han tenido en esa primera exploración de esos resultados, de acuerdo a lo que han planteado. ¿Listo? Bendiciones a todos y que tengan una feliz noche y una semana exitosa, pues, en el marco de lo que estamos. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bendiciones a todos. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.